Llegó marzo y llegó nuestro Congreso. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer cambios en su casa, hacer decoraciones, cosas así? ¿Les gusta, no? ¿Sí? ¿Sí les gusta decorar, hacer cambios? Yo diría que para algunos esto es como un placer doméstico, ¿cierto? Renovar cositas, hacer cambios en la casa. Mi esposa nació para eso. Nació para eso. Es un acto que nosotros llamamos renovación, ¿cierto? Cuando hacemos algunos cambios en la casa, nosotros en general lo que hacemos, recuperamos espacio. Por ejemplo, en nuestra casa mi esposa se empeñó, cuando digo se empeñó, ¿cierto? Cuando mi esposa me dice algo así como, mi amorcito, estoy pensando, yo ya sé lo que viene, ¿cierto? Y eso significa que viene trabajo, ¿cierto? Entonces se empeñó en recuperar un espacio que ha sido una bendición, ha sido muy lindo. Y bueno, a través de este acto de actualizar ciertos espacios, ofrecemos confort, de alguna manera nos ayuda, ¿cierto? Porque se hace más confortable los espacios. Por ejemplo, en el caso de lo doméstico, disfrutamos combinaciones de colores, cambio de cortina. Hay algunos que llegan a su casa y están todos los muebles cambiados, ¿cierto? Hay gente que hace eso, ¿no? Que cambian los muebles cada cierto tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, hay personas que les gusta hacer eso. ¿Cuánto a usted le gusta hacer eso en su casa? ¿Sí le gusta, no? Sí. Yo quiero decirle a Margarita, desde aquí le quiero decir que tengo muchas ganas de conocer su casa, no la casa que habita acá en Santiago, sino que la que está en la playita, porque me han contado que la tiene preciosa y me imagino que ella está permanentemente renovando su espacio y bueno, si lo hace aquí en Bethesda, con mayor razón lo hace en su casa. ¿Qué decir de la renovación personal? ¿Cuánto a usted le gusta echarse una manito de gato? ¿Sí o no? La le hace así. ¿Ah? Si tiene más plata, se saca por aquí, se saca por acá, ¿cierto? Se pone cosas, no sé, ¿ya? Y se va hermoseando, se va agraciando. Hay algunos que hacen de esto un fin, ¿cierto? Un objetivo. Y bueno, la renovación personal también es algo que muchos aspiran o aspiramos para vernos un poquito más jóvenes. Otro día caí en la cuenta de algo, hermano. Venía manejando y había un letrero ahí que decía, a partir, creo que del 1 de marzo, no recuerdo bien, todos los adultos mayores sobre 60 años tienen que vacunarse contra la influenza. Y yo miré y dijo, wow, me falta 1 año y 4 meses para eso. Caí en la cuenta, hermano, que ya el próximo año voy a tener vacuna gratis. Gracias al Señor. Bien por eso. Amén. No todo está mal, ¿cierto? Bueno, cuando nos referimos a estos actos de hacer cambios, modificaciones, actualizaciones, ocupamos una palabra, llamamos renovar, ¿cierto? Renovar en el hogar. Bueno, obviamente esto implica incorporar mejoras. Renovamos algo porque queremos que mejore. Uno mismo se renueva un poquito porque quiere mejorar, ¿cierto? Se introducen cambios, innovaciones, etcétera. Actualizaciones, son todas palabras que lo que buscan transmitir es el hecho de que queremos que algo cambie su aspecto. Queremos que esté renovado, que esté más nuevo, que aparezca más nuevo. Por ejemplo, cuando queremos renovar un contrato, lo que hacemos nosotros es que, habiendo firmado un documento, queremos incorporar algo, es el momento de renovarlo, de volverlo a poner en ejecución, y esta palabra la usamos permanentemente para referirnos justamente a esos aspectos. Por ejemplo, cuando queremos renovar el auto, o cuando queremos, no sé, por ejemplo, decimos cuando venimos de vacaciones, vengo renovado, ¿cierto? Queriendo decir con eso de que algo pasó. Yo este verano quiero decirle que en primera vez de mis vacaciones, que los 3 primeros días me dediqué a puro dormir, hermano. Dormir. Así que fue buenísimo. Buenísimo. No me había pasado nunca algo como eso. Yo creo que tiene que ver con lo que dije recién, por los años, ¿cierto? Pero uno dice, estoy renovado, porque lo que quiere transmitir es que algo se actualizó en mí, algo se hizo nuevo en mí, en este caso, la energía, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? Muchos ejemplos más se podrían decir. Ahora,
si volvemos al concepto de la aplicación en la persona, es decir, cuando hablamos de renovar la persona, uno se podría preguntar, ¿qué palabra podríamos ocupar cuando una persona se renueva por fuera? Hay personas que llegan aquí y uno dice, wow, hizo un cambio importante, ¿cierto? Yo recuerdo siempre en una empresa donde trabajaba, teníamos una compañera, se llamaba Claudia, era muy simpática. Ella fue la que una vez me dijo así, siempre me acuerdo, estábamos almorzando con mi esposa, trabajábamos en la misma empresa, y ella se sentó con nosotros, nos dijo algo así como, oye, qué buena onda estar casado con un pastor. Le dijo a mi esposa. ¿Por qué? Dijo, porque está obligado a portarse bien. Ella fue la Claudia, me acuerdo, si estás ahí Claudia, un saludo. Y la Claudia era una chica normal, pero un día, el lunes, llegó, hermano, pero era otra persona. Se cambió el color de los ojos, el peinado, era otra. Quedamos todos así, sorprendidos. Era una renovación completa. En este caso fue completa. Pero si quisiéramos ocupar ese ejemplo, cuando tú te renuevas por fuera, pero sigues siendo la misma persona por dentro. ¿Nos sirve la palabra renovar o no? Si quisiéramos referirnos, mira, esta persona fue renovada, se hizo una actualización cosmética, estética, importante, hay una transformación en su color de pelo, en fin, hay una transformación importante que es visible, que es constatable, pero en el fondo sigue siendo la misma persona. Porque cuando digo en el fondo me refiero a lo que está adentro. Entonces, quiero leerles un texto y vamos a ocupar un solo texto hoy día. Romanos 12, versículo 2. Dice así el texto. Dice, no os conforméis, dice, a este siglo, a esta era, a este tiempo. Sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando la palabra que estamos leyendo aquí, el texto bíblico, habla de ser transformados por medio de la renovación, la palabra que está ahí no es la palabra que nosotros usamos para referirnos a los cambios, por ejemplo, domésticos, que hice referencia al comienzo, los cambios estéticos, los cambios, ¿cierto?, cosméticos, estéticos que vemos, que observamos. La Biblia es mucho más rica en esto, porque, claro, no nos sirve el español, como he dicho otras veces, porque la Biblia no fue escrita, el Nuevo Testamento no fue escrito en español, sino que tenemos que ir a escarbar en el significado de las palabras que están ahí, que fueron escritas en otra lengua, en este caso en el griego. Cuando la Biblia habla de renovación, usted y yo tenemos que sacarnos de la cabeza todo lo primero que dije, porque no se refiere a eso. Sin embargo, nosotros, como leemos renovación ahí, que insistimos en nuestra mente en aplicarlo a lo que observamos, lo que vemos, el cambio de forma, el cambio en lo estético, en lo visual. Pero la Biblia no habla de eso, se refiere a una transformación de otra, escucha esta palabra, de otra naturaleza. Obviamente, para que esto se logre, no se requiere una manito de gato. No es un cambio de peluquería. No es un cambio de un nuevo tono de piel o de un tipo de ojo diferente, de un color de ojo diferente. Estamos hablando de una transformación de otra naturaleza. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Cuando la Biblia habla de renovación, está hablando de algo que cambia de naturaleza, que es otra cosa. Es muy importante que consideremos esto que acabo de señalar, porque todo este mes vamos a estar hablando de renovación. Y el congreso que tenemos a fin de mes, viernes 27, 28, 29 de marzo, nos va a hablar de renovación. Pero si nosotros venimos con la idea de que renovación es cambiar algo en lo estético, estamos leyendo mal la Biblia. Hemos hecho cambios estéticos en la iglesia. Hemos hecho cambios, ustedes los pueden observar. Estos cambios son una renovación estética,
Pero la iglesia, si quiere ser renovada en lo profundo, eso es otra cosa. Podemos cambiar la imagen de la iglesia, podemos parecer de una manera, podríamos hacernos parecer visualmente, estéticamente de una manera, pero seguimos siendo los mismos. Por tanto, el cambio en ese caso solamente es estético. Hacer esta distinción nos va a llevar a comprender el texto, porque si no lo vamos a comprender mal. Ahora, si tú eres un creyente verdadero, mira lo que voy a decir y le pido que ponga mucha atención y lo digo con mucho respeto. Si tú eres un creyente verdadero, tú experimentaste esto. Tu mente fue reseteada a cero. Permíteme ocupar esta expresión. La palabra resetear, que la ocupamos, ¿cierto? La traemos del inglés, se refiere al acto de hacer que algo vuelva a cero. Cuando tomamos el teléfono, porque se echó a perder o se descompuso, cualquier dispositivo, tiene un botoncito, algo que dice reset, ¿sí o no? Y uno aprieta un botoncito, lo que sea, y el equipo, el dispositivo, vuelve como al comienzo, como era cuando lo compraste. Es fantástico ese botoncito, ¿cierto? Es bueno, ¿no? Porque cuando algo no funciona, tú te consigues un clip y buscas el botón que dice reset en alguna parte, lo aprietas y el equipo vuelve como al comienzo. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener un reset en su vida? ¿Le gustaría que el Señor le ponga un clic aquí y usted vuelva a ser el mismo? No el mismo que usted era al comienzo, sino la misma versión que tiene Dios para ti, que es distinto. Entonces, cuando tú y yo recibimos al Señor, algo que nos pasó y que tú lo viviste por experiencia, no porque lo sentiste, porque no se siente, sino que lo comenzaste a experimentar, fue que tu mente fue reseteada y viniste a ser otra cosa, de otra naturaleza. La Biblia le llama a esto que somos nueva criatura. ¿Sí? ¿Ha leído ese texto, no? Dice que en Cristo somos nueva criatura. La palabra criatura viene de creación. Cuando tú y yo recibimos al Señor, vinimos a ser una creación nueva. Tú dirás, pero yo me estoy mirando al espejo y soy la misma persona de siempre. No he sido renovado, porque quizás estás ocupando la palabra renovación en el sentido estético. Pero la renovación espiritual no ocurre por fuera. La renovación espiritual ocurre por dentro. Y implica un reseteo de algo que es lo que nos esclaviza toda la vida, que se llama mente. Por eso que el texto dice, transformaos por medio de la renovación del entendimiento. ¿Me sigue hasta aquí? No se pierda, porque esto es muy importante. Ahora bien, si tú llegaste a la fe, tu mente, como dije, fue reseteada a cero, viniste a ser de otra naturaleza. De alguna manera, nuestra mente, y voy a seguir ocupando palabras asociadas a los dispositivos electrónicos, de alguna manera, nuestra mente se sincronizó con la mente de Dios. Hoy en día, muchos de nosotros usamos más de un dispositivo. Tenemos un teléfono, tenemos una tablet, tenemos un computador, tenemos un watch, ¿cómo se llaman? Smartwatch o algo así. Tenemos iPad, tenemos distintos dispositivos, ¿cierto? Todos esos dispositivos están, dice la palabra, están sincronizados. Es decir, lo que le pasa a uno, le pasa a otro, porque están todos de alguna manera conectados. Es así, ¿cierto? Es muy bueno cuando tú ocupas varias de estas herramientas, que las herramientas estén sincronizadas, están como alineadas de alguna manera, que nosotros no lo vemos, pero ocurre y tú lo ves en la práctica. No sabemos cómo, a menos que aquí haya un ingeniero informático, sabrá cómo, pero todo el resto de los mortales, lo único que hacemos es que lo experimentamos. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando tú recibes al Señor, de alguna manera, nuestra mente se sincroniza con la mente de Cristo. De hecho, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, en 1 Corintios 2:16. Por tanto, todo lo que acabo de describir es lo que la Biblia llama nacer de nuevo.
Esta fue la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Es imposible que una persona venga al reino de Dios, es decir, que sea un creyente, una persona nacida, si no nace de nuevo. Jesús tuvo esta conversación hace 2000 años con una persona, ocupó otros términos, no lo que estoy ocupando yo hoy día, pero lo que quiso decir es que para que una persona venga al conocimiento de Cristo, lo que se requiere es ser renovada, es decir, tiene que ser hecha de nuevo, tiene que ser creada de nuevo. No tiene que ser mejorada en lo estético, no sirve un cambio exterior, lo que importa es un cambio a nivel del corazón. Para que eso ocurra, la única forma de que esto ocurra es que tú nazcas de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo? Entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que meterme nuevamente en el vientre de mi madre para...? No, no estamos hablando en términos físicos, estamos hablando en términos espirituales. Nacer de nuevo significa que tú eres de otra naturaleza, eres un hijo de Dios. Si por el contrario llegaste a la iglesia y sufriste un cambio de hábitos, por ejemplo, ahora vienes a la iglesia, antes no venías, te daba lo mismo, ahora vienes a la iglesia cada cierto tiempo, ofrendas, sirves, haces algo en la iglesia, o incluso experimentaste un cambio moral, es decir, no te comportas como te comportas antes, sino que te comportas mejor. Pero en el fondo sigue siendo la misma persona de antes, por ejemplo, llena de temores por el futuro, anclada en amores que relegan a Dios al último lugar, o tienes al Señor Jesús, a nuestro Señor, como un curador, como un chamán, ¿cierto? O como un proveedor, como el viejo pascuero. Entonces quizás lo que experimentaste no fue una renovación. Quizás en este segundo caso lo que experimentaste fue una transformación estética, externa, pero no interna. De hecho, ahora algunos, mira lo que voy a decir, hasta se visten como evangélicos. Hablan como evangélicos, usan terminología evangélica, pero en el fondo el cambio es externo, no es interno. Sufrieron una renovación a la manera estética, pero no sufrieron una renovación a la manera bíblica, que es lo que está diciendo Romanos 12:2. ¿Qué renovación experimentamos? Mira, la renovación natural, la estética, la externa, produce mejoras en nosotros. Somos mejores personas. Tenemos actualizaciones, cambios en la manera como nos comportamos, por ejemplo. La renovación espiritual, de la cual habla Romanos 12:2, produce todo esto, pero no como resultado del cambio de hábitos, no porque cambiaste hábitos, porque para eso no se necesita Dios. Si tú quieres ser una buena persona, lo único que tienes que hacer es incorporar buenos hábitos. Y no necesitas a Dios para eso. Hay un montón de gente en el mundo que tiene hábitos mejores que los nuestros, en muchos sentidos. Para experimentar la renovación espiritual no se requiere tu esfuerzo, se requiere que un poder mayor que nosotros actúe sobre nosotros. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Por tanto, no depende de ti, depende de una fuerza exterior, que es la del Señor. Esto es tremendo, ¿no? Todo lo que acabo de decir, porque la Biblia hace claramente la distinción entre un tipo de persona y otro. Nosotros podríamos confundirnos en esto. Confundirnos porque rostros vemos, corazones no sabemos. Entonces yo podría tener la intuición que estoy hablando con una persona que es nacida de nuevo, es decir, que ha experimentado una renovación interior a la manera bíblica, pero en realidad lo que estoy haciendo es conversando con una persona que lo que ha tenido es un cambio de hábito, un cambio exterior cosmético. Parece, pero no lo es. Pero parece y nos puede engañar. Yo quiero decirle, detrás de ese telón hay un bautisterio. A propósito, hoy día hay bautismo en La Calera, ¿cierto? Dijimos. Pero también hay bautismo aquí. Una iglesia nos pidió el bautisterio, así que en la tarde vamos a tener bautismo acá. Detrás de ese telón hay un bautisterio. Yo he bautizado personas que por años sirvieron en la iglesia creyéndose a sí mismos cristianos. Pero en un momento les vino la convicción de que no lo eran.
entendieron que su cambio fue estético y lo sostuvieron así por años, hasta que en un momento el Espíritu Santo golpeó sus corazones y resolvieron que en realidad no habían nacido de nuevo. Lo que tenían era un cambio estético, era un cambio exterior, que por supuesto funciona para muchas cosas, pero no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, ¿quién tiene el instrumento para medir eso? Yo no lo tengo. Me puede engañar. Yo puedo hablar con alguien y tener la convicción que hablo con un cristiano, pero no el Señor. Él no va a ser engañado. Quizás lo más llamativo de la renovación espiritual son dos cosas. Primero, que abarca todo ser integral. Una persona que es nacida de nuevo, renovada en su interior, no por fuera, toda su naturaleza es cambiada, completa. Es íntegro. La palabra íntegro significa integral, que es completo. Una persona nacida de nuevo que está creada por Dios en otra cosa diferente, otro tipo de persona, cambia su ser completo. No habla de perfección, no es un santo al día siguiente de experimentar la renovación, pero todo su ser se compromete. ¿Qué significa esto? Se compromete de su manera de pensar, su manera de trabajar, su manera de relacionarse, su vida íntima, su vida sexual, su vida económica, toda su vida se compromete porque es íntegro. Una de las maneras como podemos visualizar, ¿no?, cuando si hablamos con alguien que es de verdad o no, por decirlo así, es que actúan como por compartimentos. Es como que ciertas áreas parece que son cristianas, pero otras partes de sus vidas no lo son. La renovación espiritual es integral, abarca todo nuestro ser. Y lo segundo es que la renovación espiritual es una obra en proceso continuo. Es decir, el Espíritu Santo va actuando desde el comienzo en una renovación, pero nos va renovando permanentemente, cada día, cada día. No es un evento de renovación. Mal podríamos nosotros decir que a fin de mes vamos a tener un congreso de renovación y tú vienes al congreso de renovación, van a ser 3 días preciosos, hay pastores que van a venir de fuera de Santiago, ya compraron sus pasajes aéreos, personas de fuera de Santiago vienen a estar con nosotros, van a pagar sus hoteles para venir con nosotros. Yo espero que usted venga ya que está aquí, ¿no? Esos hermanos, esas personas, tú y yo que vamos a venir a un congreso de renovación, lo que no debería ocurrir es que vengas al evento, te llenes de una energía que te renueva como si fueran las vacaciones, sales renovado, insuflado de una energía, pero en la práctica fue un cambio estético. Te sirvió para 2 o 3 días más, pero no hubo un cambio en lo interior. La renovación de la cual habla el Señor no es un evento de renovación, es un evento permanente que está sucediendo permanentemente. Ahora, si pudiera cerrar esta primera parte, diría algo así como la renovación a la manera externa, lo que produce evangélicos. La renovación verdadera produce cristianos. Fuerte eso, ¿no? La renovación natural, externa, produce evangélicos. La renovación espiritual produce creyentes, cristianos verdaderos. La renovación natural mejora, pero la renovación bíblica crea vida en nosotros. Por eso que un cristiano verdadero tiene necesidad de congregarse. No porque tiene que venir, no porque hay que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo un cargo en la iglesia. No, tú tienes la necesidad en tu ser de venir para compartir la fe con otros, porque la fe es colectiva, es comunitaria. Te surge la necesidad de adorar, necesitas adorar al Señor, te inclinas por dentro. No es que tengas que arrodillarte, no te hablo de eso. Tu interior adora al Señor. Tú tienes la urgencia de orar. ¿Por qué? Porque tu naturaleza te lo exige. Porque cambió tu naturaleza. Qué profundo es esto, hermano, ¿no? Qué profundo es. Romanos 12, el versículo 2, como leía, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El texto está hablando de un proceso permanente. No dice que sean transformados y se acabó, sino que es un proceso continuo. Tú y yo deberíamos leer este texto y ser impulsados internamente para
repensar nuestra propia vida, no vaya a ser cosas que estemos viviendo de eventos de renovación, sino que lo que necesito es entrar en un proceso continuo de renovación para experimentar lo que viene más abajito. Quizá uno de los grandes errores que cometen los cristianos es asignarle un valor absoluto a lo que experimentaron alguna vez. Si tú en algún momento recibiste a Cristo en tu corazón, quizás lo hiciste porque alzaste la mano, oramos por ti, algo pasó ese día externamente, lloraste, algo te pasó, pero si no pasó en lo interior, no pasó nada. Lo que pasó fue algo estético. Sin embargo, supongamos que es cierto, que lo viviste, lo experimentaste, insisto, no es que al día siguiente eras un santo. Obviamente el cambio de naturaleza ahora tiene que luchar internamente porque nuestro cuerpo está habituado a vivir de una cierta manera, con ciertos pensamientos, con ciertas maneras de ser, con ciertos hábitos. El día que eres creyente, como eres de otra naturaleza, hay una naturaleza interna que lucha por querer expresar al nuevo Hijo de Dios. Esa es una lucha que tú y yo experimentamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero ese cambio que cambió tu naturaleza, ese cambio apunta a una transformación permanente para poder vivir y experimentar justamente lo que Dios tiene para nosotros. El texto de Romanos 12, Pablo no le está hablando a inconversos, le está hablando a creyentes. Es como que separara aquí Pablo y dijera, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No le está hablando a gente no convertida, le está hablando a creyentes. A ti y a mí, el Señor nos está llamando a que experimentemos una transformación. Además de la transformación, de la renovación que vivimos al comienzo, que cambió nuestra naturaleza, nos está pidiendo ahora que la vivamos continuamente. Y este es un ejercicio del cual tú y yo deberíamos aplicarnos. Ahora, Pablo no solamente da el consejo de qué hacer, él dice, no se confirmen en este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sino que él dice cómo tenemos que hacerlo, si leemos el texto. No solamente da el consejo, sino cómo. Y dice, a través de la renovación de vuestro entendimiento. No nos está invitando a experimentar un evento de renovación, sino a experimentar una transformación de entendimiento. ¿Se acuerda del Chavo? ¿Cuánto le gusta el Chavo? Ay, me encanta el Chavo, quiero decirle, me encanta. Me sale todo el tiempo en el reel porque lo veo cada rato, hermano. Me gusta el Chavo. Y el Chavo hacía algo así, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan, no? Que hacía así. Yo le invitaría a que usted haga así conmigo ahora, sí. Necesito una transformación aquí. ¿Sí o no? Aquí. Una transformación en el entendimiento. Ahora, ¿por qué esto es necesario? ¿Por qué el apóstol Pablo a ti y a mí nos invita a una renovación, a un cambio de naturaleza de nuestro entendimiento? ¿Por qué? Por lo que dice el texto. La primera parte dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? Que tú y yo estamos sujetos a un bombardeo ideológico permanente. Todo el tiempo, la iglesia, tú y yo, estamos bajo una presión permanente de un bombardeo ideológico. Todo el tiempo. Quizás tú y yo no lo percibimos de esa naturaleza. Pero yo me imagino que si el apóstol Pablo se parara aquí hoy día y viera el mundo, diría, ¡wow! Y también nosotros, si nos paráramos en su mundo, diríamos lo mismo. El mundo no ha cambiado. El mundo es anticristiano, por naturaleza. Por eso que tú y yo, habiendo nacido en este mundo tiene un sistema de gobierno, no hablo de un partido político, no, algo de lo que gobierna las esferas espirituales, que lo que busca es apagar tu corazón. ¿Y cómo lo hace? Metiéndote ideas todo el tiempo. ¿Cómo te sanas de esto? ¿Cómo te vacunas con esto? ¿Habrá una vacuna, a propósito de vacuna, como dije, que me pueda inmunizar
escucha esto, de la presión ideológica que recibo todo el tiempo? Tú dirás, pastor, pero ¿qué presión ideológica? Pero hermanos queridos, las películas, todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que conversamos, la manera como está construido el mundo, transmite una manera de vivir la vida. Y esa manera de vivir la vida es la que tú y yo vivimos. ¿Y cómo te vacunas de eso? ¿Cómo vacunas a tus hijos de eso? Estamos sometidos todos los días a maneras que nos invitan a abrazar la manera como el mundo ve la vida. Esto es una presión externa que recibimos todos, pero también hay una presión interna, que ya hice referencia a ella hace un momento atrás. Porque así como cada uno de nosotros experimenta una tensión externa, también experimentamos una tensión interna, que es esa inercia espiritual que tiende a devolvernos a los viejos hábitos que teníamos antiguamente. Todos nosotros, aún siendo creyentes, habiendo nacido de nuevo, la presión ideológica, la presión social, la presión del mundo, como dice el mundo ahí, ¿cierto? El siglo, es tan fuerte sobre nosotros que lo que genera es que estamos en permanente tensión, incluso interna, porque habiendo nacido de nuevo, habiendo sido un creyente ahora, todavía tengo sistemas, patrones de pensamiento que están en mi mente que luchan internamente por querer devolverme a esa antigua manera de vivir. Esto es una lucha permanente en nosotros. Todos ustedes la experimentan. Si tú no la experimentas, yo te diría, preocúpate, porque a lo mejor estás tan moldeado al mundo, estás tan sincronizado al mundo, que es anticristiano, que no te das ni cuenta. Ni siquiera te causa pudor, te causa dolor, lo que sea, porque te sincronizaste al mundo. El texto dice que debemos ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Por eso Pablo apunta al órgano, podríamos llamarlo así, de nuestro ser que debe ser renovado. ¿Cuál es el órgano de nuestro ser que debe ser renovado? Ahí está. ¿Cuál es? El entendimiento, ¿cierto? La mente. Mira, te lo voy a explicar en términos de gobierno. No se pierda, por favor. Yo sé que es complejo lo que estoy compartiendo, pero necesito su atención. Mire, así como hay un sistema que gobierna el mundo y que busca gobernar nuestra manera de ser, insisto, no hablo de la política, hablo del sistema que busca que vivamos la manera de cierta manera, así también existe un sistema de gobierno interno que busca dominarnos. Tú y yo, hay algo interno en nosotros que busca dominarnos. La pregunta es, ¿qué órgano, si es dominado en una persona, se hace dueño de ella? Piensa bien. ¿Qué órgano, si es dominado en una persona, se hace dueño de ella? ¿Cuál es ese órgano? La mente. La mente es la capacidad que Dios le da a cada persona para pensar, para ejercer la razón. En nuestra mente se construyen nuestros pensamientos y es a través de ella que ejercemos la voluntad. Si una fuerza, por llamarlo así, tiene tu mente o influye en ella, lo que tiene es tu capacidad de pensar, tu capacidad de sentir y tu voluntad. ¿Me sigue? Si una fuerza, todavía no le ponemos nombre, una fuerza tiene tu mente o influye en ella todo el tiempo, lo que tiene es tu capacidad de pensar. ¿Qué estás pensando? ¿Qué piensas? Ante una situación difícil, ¿qué piensas? ¿Qué pensaste cuando viste el bombardeo sobre Irán? ¿Qué pasa cuando ves ciertas cosas? ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cómo reaccionas frente a ciertas situaciones? Ante el enojo, la situación, las diferencias de opiniones. ¿Qué piensas?
¿Cuál es tu acto de voluntad? ¿Qué es lo que te gobierna? ¿Por qué haces ciertas cosas y no haces otras? ¿Por qué te inclinas a ciertas maneras y a otras no? Porque hay algo interno en nosotros que nos gobierna y que hace que hagamos lo que hagamos. Cuando hablamos de mente, según el uso bíblico, no nos referimos a un órgano cerebral. Yo podría tomar un cráneo, abrirlo y con algún instrumento tomar una neurona, abrirla microscópicamente, completamente estudiada, y aún así no tengo idea de lo que la persona está pensando. Porque esto es un acto del alma. Cuando hablamos de mente, no estamos hablando del cerebro. La Biblia se refiere al centro del control de tu vida. Mira, sigamos con los dispositivos. Como estaba de vacaciones, yo dije, voy a hacer lo que nunca hago. Borrar la foto, todas esas cosas, ¿no? ¿Han hecho eso, no? Y dije, ¿cómo le saco más partido a esta cuestión? Porque tendrá que tener mejores cosas que yo lo uso, ¿no? Entonces me pongo y llegué a una parte donde había un botón de botoncitos donde uno le hacía clic con el dedo y pasaban de verde a blanco, de blanco a verde, así. Una tremenda lista de cosas. Así. ¡Wow! Este es como el centro de control del teléfono. Yo hago así. A eso me refiero. Tu mente es como el centro de control de tu vida. Yo te pregunto, ¿logras dimensionar el poder que tiene, lo que sea, si tiene tu mente? ¿Quién tiene tu mente? ¿O qué tiene tu mente? Esto es tan dramático que yo digo, ¿qué pasa cuando nos ponemos con la mente en blanco? Cuidado, querido. Cuidado. Estamos hablando de cosas espirituales. ¿Por qué el apóstol nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento? Por lo que viene después. Porque el texto dice, no se conformen a este siglo, no vivan de acuerdo a los patrones del mundo, no vivan bajo lo que el sistema los quiere gobernar, y para que no vivan bajo ese sistema que los quiere gobernar, el único antídoto que necesitas, la vacuna que requieres para vivir de cierta manera inmunizado ante la presión ideológica, etcétera, sobre la cual tú y yo estamos todo el tiempo subyugados, esclavizados por lo que sea, por la cultura, por lo que venga. El apóstol dice, sean renovadas vuestras mentes. Nos está dando la manera de cómo podemos hacerle frente a esto. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Por lo que viene ahora. Porque dice, porque de esta manera van a comprobar, ¿qué dice? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cambio al cual somos llamados, al que acabo de describir, tiene el efecto impresionante en la vida tuya. El texto dice que si somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, tendremos la capacidad de comprobar, no solamente de conocer, sino que de comprobar por experiencia propia cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, si vamos al original, dice la cosa deseada. ¿Qué es lo que Dios desea para ti? ¿No es algo que le interesaría saber? ¿Cuántos de ustedes quieren saber qué es lo que Dios desea para usted? Yo quiero saberlo todo el tiempo, ¿no? Entonces, el apóstol me está diciendo, el texto me está diciendo, ¿cómo yo logro llegar a eso? Todo el tiempo estamos orando por la voluntad de Dios, estamos orando por la voluntad de Dios. El texto nos está diciendo que podemos acercar nuestro conocimiento al conocimiento de Dios para hacerlos empatar de tal manera que yo pueda comprobar por mi propia vida cuál es la voluntad de Dios, en este caso para mi vida. Hay una conexión entre la renovación y el discernimiento de la voluntad de Dios. Mira qué importante es la renovación,
Porque si tú entras en un proceso de renovación interior, no externo, interior, lo que va a ocurrir es que vas a comprobar, vas a discernir de mejor manera la voluntad de Dios. Mira, te lo voy a explicar nuevamente de otra manera. La mente no renovada, según Efesios 4, está entenebrecida. Son palabras bíblicas. La mente no renovada está oscurecida. Una persona cuya mente no ha sido renovada es una persona cuya mente está oscura a la voluntad de Dios. No discierne la voluntad de Dios. No puede porque su naturaleza se lo impide. La única manera es nacer de nuevo. Ser hecho de nuevo. No un cambio estético, un cambio interno. Y por tanto, si la mente está entenebrecida, está imposibilitada de reconocer lo que Dios quiere para esa persona. Por eso que cuando Dios hace algunas cosas y nos resistimos a ella, es porque no logramos discernir lo que Dios quiere para nosotros. Posiblemente una causa es porque nuestra mente simplemente no lo logra discernir porque está oscurecida. Es como un instrumento. Mira, imagínate que, no sé si han tenido la experiencia de mirar por un microscopio, una bendición, digo yo, ver por un microscopio. Es un aparato, ¿cierto?, que te permite poner un elemento, algo abajo, y tú quieres observarlo, ¿cierto?, en miniatura. Cuando tú haces eso, lo que tú haces es pones lo que quieres observar y luego lo que tienes que hacer, tienes que empezar a mover unos botoncitos, ¿cierto?, a mover algunas perillitas, no sé, me imagino que hoy día todo esto será digital, y de alguna manera se empiezan a ubicar los espejos de cierta manera en el instrumento para que de repente tú estás mirando y de repente, ¡pum!, aparece la imagen. ¿Te ha pasado eso, no? En la casa tenemos un telescopio y es muy lindo, me gusta mucho a mí, cuando le apunto a la luna. Ver la luna a través del telescopio es maravilloso. Una cosa que me encantó hace un tiempo atrás fue ver Saturno con sus anillos. Y yo estaba mirando ahí y necesitaba ir moviendo el instrumento, hasta que en cierto momento, ¡pum!, la imagen apareció. ¿Por qué? Porque yo calibré el instrumento para poder ver por experiencia propia lo que esperaba ver. Por tanto, la renovación de la mente es como un instrumento que puede hacerte ver lo que naturalmente no ves. Actúa como una calibración de tu mente para discernir lo que Dios quiere. Esto es tremendo. Es como que tu mente se empieza a través de la renovación, se empiezan a alinear los espejos, se empiezan a alinear, a sincronizar los elementos de tu mente para que en algún momento empieza a empatar con la mente de Cristo y lo empiezas a comprobar en tu propia vida. Porque dice, para que comprobéis la voluntad de Dios. Es decir, es un instrumento que me permite reconocer lo que es falso de lo verdadero, etc. Yo quiero tener eso en mi vida. Me encantaría tener eso, no solamente en mi vida, sino que calibrado permanentemente. No que esté oscurecida mi mente por causa de la presión del mundo que permanentemente lucha en mi interior para que me ajuste al mundo, sino que me voy renovando permanentemente para que mi mente se vaya calibrando con la mente de Cristo, mis espejos comienzan a alinearse y de repente me doy cuenta para qué fui creado, entiendo por qué estoy aquí, mi vida cobra sentido, porque se calibró mi mente a la mente de Cristo. Eso es tremendo. Lo que hace la renovación de la mente es que sintoniza nuestro entendimiento a la manera de pensar de Dios. Hoy día hablamos de sincronización. Cuando yo era pequeño, tengo una imagen de mi padre sentado en el living de la casa, la pieza oscura. Mi papá le gustaba poner unos long play, ¿se acuerdan de esas cosas, no? Unos vinilos. Lo ponía ahí y se sentaba en un sofá. Y yo me recuerdo de niño, así, verlo, escuchar música clásica. Y tenía un equipo de música. Antes de los transistores existían los tubos
¿Se acuerda de eso, no? ¿Alguien sabe de eso, no? ¿Alguien se acuerda de eso, no? Todos los que dicen, todos los que han la mano tienen más de 60 años como yo, ¿cierto? Más o menos, ¿no? Y había un tubito ahí, yo me acuerdo que era azul, que tenía una imagen, una línea que se abría y se cerraba. Y cuando se cerraba y quedaba un hilo, era porque estaba sintonizado y se escuchaba perfecto. Eso mismo es lo que ocurre con una mente renovada. Se sincroniza, se alinea a la voluntad de Dios. Entonces, yo sé que los pensamientos de Dios son altos y profundos y nuestros pensamientos son muy lejanos a los pensamientos de Dios. Pero la renovación de la mente lo que produce es que acorta esa brecha. Y yo creo que eso es extraordinario para la vida de cualquier creyente. Quien así hace, comprueba que la voluntad de Dios es buena. Cuando tú estás calibrado a la mente de Cristo por la renovación de tu mente, tú vas a descubrir que lo que Dios tiene para ti es bueno. Puede que no te guste, pero si tu mente está alineada, va a decir amén. Jesús estaba en el Getsemaní. Sabía que tenía que morir, porque la voluntad de Dios era que Él tenía que entregar su vida. Esa era la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando llegó el momento, oró, se angustió en el corazón como cualquier ser humano. La Biblia dice que como gotas de sangre corrían por su frente. Y él decía, Señor, que pase de mí esta copa. ¿Qué significa eso? No quiero morir. No quiero, la voluntad de Dios me es difícil, es dura para mi vida. No la quiero porque implica sufrimiento, significa dejar una persona, significa dejar un hábito, significa cambiar una manera en tu vida, significa ser transformado en tu manera de pensar, significa resetear completamente toda la manera como has vivido. Te resistes a ella, pero ¿qué te hace cuando estás sintonizado con Dios? ¿Qué dices? Señor, hágase tu voluntad. No lo quiero, me duele. ¿Cómo? No me pida, pastor, eso. ¿Cómo dejar a esa persona si la amo? Pero te hace mal, te hace daño, te aleja de Dios. Sí, pero es que lo amo. Pero tú sabes en tu interior, te resistes. Pero tú sabes en tu interior que es bueno. ¿Por qué? Porque está sintonizada tu mente a Cristo. Sabes que es buena, que es agradable. Va a traer deleite a tu vida. La Biblia dice que Jesús, estaba en la cruz con el gozo puesto por delante. Sí, estaba sufriendo en la cruz, le dolieron todo lo que le pasó. Pero estaba el gozo, que no es una alegría externa, había gozo en su interior de saber que estás en la voluntad de Dios. No ves nada, ves todo complejo en tu vida. No conoces bien, no sabes cómo viene mañana, no sabes qué vas a comer ni cómo vas a pagar nada, pero sabes que estás en la voluntad de Dios. Eso es tremendo porque trae paz a tu corazón, es bueno y es agradable. Y no solamente eso, sino que además dice que es perfecta. La palabra perfecta se refiere ahí que va a cumplir el objetivo para el cual fue creada. La voluntad de Dios tiene un objetivo. No lo veo hoy día, Señor, no lo veo. Tú dirás muchas veces eso. ¿Por qué estoy viviendo esto? No lo entiendo. ¿Por qué estoy pasando esto? Pero si es de Dios, a alguna parte me llevará. No lo veo. Pero mi mente sincronizada a la mente de Cristo me dice, Señor, esto es tuyo, Señor. Y yo me sujeto a ti, me amarro, no tengo idea, Señor. Sopórtame en esto. Afírmame, Señor. Yo quiero una mente así. Todo este mes, tú y yo vamos a vivir renovación. Vamos a irla viviendo de a poquitito. Lo que no va a ocurrir es que te pida que te pongas de pie y diga, vamos a orar por una renovación. Pasa aquí adelante, Señor, en el nombre de Jesús, renuévalo. ¡Fua! No es un evento de renovación. No viene por mí. Es un ejercicio íntimo, particular. Tiene que ver contigo, con nadie más. Eres tú el que vive la opresión todo el tiempo, de a donde sea. Tú sabes que la vives y también sabes que tienes una persona interna. Todo el tiempo está luchando aquí adentro. Tú sabes que está ahí. Me puedes negarlo ahora, pero tú sabes que existe, está ahí. Y tu oración debería ser, Señor, renueva mi mente, que sea transformada mi mente. Mi problema está aquí está, Señor, en el corazón. La Biblia, cuando habla del corazón, habla de la mente.
Por eso que la Biblia dice que cuando alguien nace de nuevo, lo que Dios le da es un corazón nuevo. No te da un órgano llamado corazón. No es un trasplante de corazón. En la práctica el Señor te resetea la mente para que entiendas su buena voluntad y la compruebes por experiencia propia. Cuando te haces la voluntad de Dios, sabes que las cosas de la palabra del Señor son buenas. Sabes que el matrimonio es una bendición. Sabes que tener hijos es una bendición. El mundo te dice, no los tengas, ¿qué va a traer hijos? ¿Para qué? Para que sean terians. No traigas hijos. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que llenó su casa con ellos. Tú sabes, esa es la voluntad de Dios. Dos llamados. Primero, hay algunos de nosotros aquí que tenemos que experimentar un cambio de naturaleza. Uno que no cambie lo de afuera, sino que cambie de adentro. No vas a sentir nada, no es así como, no. Lo vas a comprobar en la práctica para que comprobéis cuál es la buena. Lo vas a comprobar mañana cuando te levantes. Tu visión de la vida va a ser otra. Vas a mirar la vida de otra manera. Todo el mundo mira el mundo, ¿cierto?, con pesimismo. Yo digo, Señor, tú eres el Señor, tú eres dueño del mundo. Algo hará el Señor, no lo sé, no tengo respuesta para eso. Pero la Biblia dice que el Señor es nuestro Señor. Él es el Rey y Él gobierna. Cuando el Señor toma a Juan y lo lleva al Apocalipsis, lo saca de la tierra, y él lo que vio fue un trono y a Jesús sentado ahí. Lo vas a experimentar comprobándolo día a día, de a poquitito. Te vas a dar cuenta que mañana ya no piensas igual respecto de esto. Tus sentimientos fueron cambiando. Tu voluntad se fue calibrando a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dio un corazón nuevo. Ese es el primer llamado. Y el segundo llamado es para que tú y yo entremos, así como hablamos el mes pasado, de estar en forma, un entrenamiento espiritual. Lo que necesitamos ahora es un entrenamiento de renovación. Todos los días de mi mente. Renuévanos, Señor, como al principio. Amén. Póngase de pie, por favor, para que oremos. Cierre sus ojitos, por favor. Usted ya escuchó. No son mis palabras, como dice el texto, de humana sabiduría o de persuasión a través del uso de las palabras, lo que provoca el cambio, sino es el Espíritu Santo que está aquí ahora para dar un corazón nuevo a quienes así hoy día lo necesitan, lo requieren. Si tú eres uno de esos, si tú eres uno de aquellos que reconoce en esta tarde que lo que necesita es un corazón nuevo, una renovación profunda del interior, no una mejora cosmética, no un cambio estético, sino nacer de nuevo, una nueva creación que se amolde a Cristo, entonces recibe a Jesús y nace de nuevo. Para eso necesitas exteriorizarlo, no porque yo lo quiera o para hacerte o para mostrarte en público. No es por eso. La Biblia dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos con su boca me dicen: yo, pastor, yo quiero un corazón nuevo? ¿Cuántos me lo dicen? Vamos, dímelo, ¿cuántos dicen? Levántame tu manito si eso está en tus labios. Eso es, gracias, levántame tu manito. Si este pensamiento está en tus manos, levántame tu manito. Con tu mano levantada le está diciendo: yo soy de esos que dicen: Señor, renueva mi corazón. No para mejorarlo, para perfumarlo, para hacer de nuevo. Levántame tu manito, por favor. En el nombre de Jesús oramos por estas personas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toca sus corazones. Haz la cirugía que nosotros no podemos hacer. Señor, retira lo viejo. Señor, lo que está gastado, lo que está contaminado, lo que está enfermo. Señor, no hablamos de una restauración hoy día, estamos hablando de una creación nueva. Estamos hablando de hacer de nuevo. No estamos mejorando algo para que esté en mejor condiciones. No, Señor, estamos haciendo una transformación, una metamorfosis. Estamos siendo renovados, transformados en una nueva naturaleza. Transforma los corazones, Señor, hoy día. En el nombre de Jesús. Transforma los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Tú que tienes tu mano levantada, aplica fe a lo que estás haciendo ahora y dile: Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú viniste a morir por mí. Y creo que tú diste tu vida por mí, Señor. Y ahora te recibo como mi Señor. Para ya nunca más gobernarme a mí mismo, sino que tu Espíritu Santo me gobierne. Haz esa oración. Si estás con tu mano en alto, haz la oración. Hazla. Espíritu Santo, haz esta operación, Señor, en lo íntimo del corazón. Y todos aquellos que saben que pugnan en su interior con una fuerza que los hace retroceder cada cierto tiempo, aquellos que saben que hay una lucha en su interior porque están siendo bombardeados por hábitos que vuelven a aparecer en sus vidas, díganle: Señor, transfórmame por medio de la renovación de mi mente ahora en el nombre de Jesús. Sea transformado mi entendimiento en un nuevo entendimiento para que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios perfecta, buena, agradable y perfecta para mi vida. Todos levantamos las manitos ahora, amén. Levantemos las manitos. Y en un pueblo que se sabe necesitado de la guía y la comunión del Espíritu Santo, vamos a cantar con un corazón nuevo, renovado, al Cristo, a Jesús, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús, que transforma, que cambia, no solamente mejora, sino que hace nuevas criaturas. Y este día se llena de una creación nueva, una iglesia renovada, una familia renovada, en el nombre de Jesús.